Un auxiliar de vuelo presionó la cara de un bebé negro contra una almohada para silenciar su llanto, pero solo 7 minutos después, era él quien jadeaba bajo la misma almohada. Lo que sucedió después te dejará sin palabras. Intentó silenciar a un bebé y marcharse, sin imaginar que 7 minutos después estaría luchando por respirar. Suscríbete si crees que ningún uniforme está por encima de la ley. Malik Dorsey se encontraba en la puerta de embarque del vuelo 728 de Crest Fly, balanceándose suavemente sobre las puntas de los pies mientras cambiaba de posición a su hijo de 10 meses, Isaiah, en el suave portabebés de tela sujeto a su pecho. El bebé se movió contra su camisa, dejando escapar un leve suspiro que le calentó el pecho. El asistente de la puerta le indicó que continuara, y Malik le ofreció una sonrisa de agradecimiento antes de cruzar la pasarela. Sus pasos eran ligeros pero pausados, cada movimiento calculado para evitar despertar al niño que acababa de quedarse dormido tras una larga y sobreestimulante mañana en la terminal del aeropuerto. En cuanto subió a la cabina de primera clase, notó lo vacía que se sentía. Solo 4 pasajeros ya estaban sentados, 3 absortos en sus teléfonos y un hombre mayor hojeando tranquilamente una revista de negocios. El silencio era a la vez un alivio y una carga. En tal silencio, incluso la respiración de un bebé podía sonar molesta. «Asiento 1A por aquí», dijo una voz profesional pero cortante. Malik se giró y se encontró con un auxiliar de vuelo observándolo desde el otro lado de la cabina. Era alto, quizá de 1,90 metros, con hombros anchos, uniforme planchado y una mandíbula tan apretada que parecía haber olvidado cómo sonreír. Su etiqueta decía Víctor Haldren. «Gracias», dijo Malik en voz baja, acercándose al asiento y acomodándose con Isaiah aún acurrucado cerca. Pasó una mano por la manta del bebé, comprobando si estaba caliente, y luego empezó a organizar los pequeños objetos que necesitaría durante el vuelo: un biberón, un chupete y una pequeña jirafa de peluche sin la que Isaiah no podría dormir. Víctor permaneció cerca, observando solo un momento de más. «Si no es mucha molestia», dijo Malik en tono ligero, «¿podrías darme una almohada extra para que mi hijo se apoye? Duerme mejor con la cabeza un poco levantada». Víctor no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron a Malik lentamente, luego se posaron en Isaiah. «Veremos si tenemos repuestos», murmuró, dándose la vuelta. Las palabras eran bastante comunes, pero algo en el tono le incomodó el pecho a Malik. No era lo que Víctor dijo, sino cómo lo dijo. Indiferente, disgustado, como si le hubieran pedido un favor que no debía. Malik desechó ese pensamiento. Tal vez Víctor simplemente estaba teniendo un día difícil. Después de todo, todos estaban agotados en los aeropuertos. Se acercó, ajustó la manta de Isaiah con cuidado y exhaló suavemente, intentando concentrarse en el objetivo: llegar a Ciudad Bellwyn, hacer la presentación y volver a casa sin complicaciones. Los motores comenzaron su rugido sordo bajo mientras el avión rodaba hacia la pista. Malik miró por la ventana. El sol de la mañana brillaba sobre la pista, tiñendo el aeropuerto de tonos plateados y azules. Un destello del rostro de su esposa cruzó su mente, su última sonrisa antes de embarcar en ese vuelo para su misión voluntaria en el extranjero. No esperaba extrañarla tanto, sobre todo en momentos como estos. A medida que el avión ganaba velocidad, Malik apoyó el brazo en la espalda de Isaiah, estabilizándolos para el ascenso. El bebé se movió, pero no se despertó, y por un instante reinó una especie de paz. El tipo de silencio que solo vive en los segundos antes de que algo salga mal. La señal del cinturón de seguridad parpadeó a los 20 minutos de ascenso, y Víctor reapareció, caminando por el pasillo con una eficiencia mecánica. Distribuyó botellas de agua sin decir palabra, sin apenas mirar a los pasajeros a menos que fuera necesario. Al llegar a la fila de Malik, le entregó el biberón con un movimiento tan brusco que casi tiró el chupete que descansaba en su regazo. «Gracias», repitió Malik, pero Víctor no respondió. «No es una persona sociable», se dijo Malik. «No todos lo son». Aún así, su agarre sobre Isaiah se afianzó instintivamente. Víctor regresó un minuto después con una almohada fina, de esas que son más simbólicas que útiles. Lo sostuvo sin hacer comentarios. «Te lo agradezco», dijo Malik, aceptándolo con cuidado y doblándolo bajo el hombro de Isaiah para que descansara mejor. Víctor hizo una pausa. «Solo haz menos ruido», dijo en voz baja, para que nadie más pudiera oírlo. «A algunos pasajeros les gusta dormir.
Malik parpadeó. Por supuesto, haré lo que pueda, respondió, igualmente en voz baja. Víctor asintió levemente y siguió adelante. Malik lo vio irse, con una inquietud cada vez más profunda, más pesada que antes. Volvió su atención a Isaiah, cuyos pequeños dedos se habían enroscado alrededor del borde de la camisa de su padre. Malik sonrió suavemente y besó la frente del bebé. Su hijo era su mundo, la razón de cada madrugada y cada trasnoche, y no iba a dejar que un asistente gruñón arruinara este viaje. Aún así, el momento persistió. Sorprendió a Víctor mirando hacia atrás una vez desde la cocina, solo un vistazo fugaz antes de desaparecer tras la cortina de servicio. Era el tipo de mirada que no transmitía curiosidad, solo juicio. Los ojos de Malik se desviaron hacia el folleto de seguridad junto a su asiento. Releyó la sección sobre el protocolo de emergencia, no porque lo necesitara, sino porque le daba estabilidad. Era un hombre preparado, un planificador. Pero no había plan para la hostilidad no provocada, sobre todo cuando se escondía tras uniformes educados y tonos cortantes. Miró la aplicación del monitor de bebé en su teléfono por costumbre, aunque Isaiah estaba allí, en sus brazos. Su pulgar se posó sobre el botón de grabación de la cámara durante medio segundo antes de negar con la cabeza y apagarla. Demasiado pronto para la paranoia, demasiado pronto para la sospecha. Y sin embargo, en lo más profundo de su ser, algo susurró. No era fuerte, solo una sensación, como un temblor en la estructura, una discreta desalineación entre la superficie tranquila y lo que vivía justo debajo. El zumbido de los motores, el aroma a desinfectante y aire reciclado, el balanceo rítmico del avión, todo parecía estar bien. Pero Malik sintió que se aproximaba el cambio, tan seguro como los observadores de tormentas sienten la caída de presión antes de que lleguen las nubes. No sabía cómo. No sabía cuándo, pero la tranquilidad previa al despegue estaba a punto de romperse. Sin previo aviso, Víctor le arrebató la almohada del regazo a Malik y se la acercó a la cara a Isaiah. La acción fue tan rápida, tan inesperada, que por una fracción de segundo Malik no se movió, su cuerpo paralizado por la incredulidad. La suave almohada de algodón, diseñada para confortar, se convirtió en un arma en manos del hombre encargado de garantizar la seguridad de los pasajeros. Los gritos de Isaiah se convirtieron en un gemido ahogado y de pánico, y luego, silencio. Malik se abalanzó hacia adelante, arrancando la almohada con una mano mientras envolvía a su hijo con la otra para protegerlo. Isaiah jadeó, su pequeño pecho subiendo y bajando en breves y superficiales ráfagas. Los ojos del bebé estaban abiertos, confundidos, surcados de lágrimas y rojos por la presión y el miedo. A Malik se le cortó la respiración. La rabia le inundó el pecho como un reguero de pólvora, pero la contuvo, aferrándose a pura fuerza de voluntad. Su voz, aunque temblorosa, se mantuvo firme. ¿Qué crees que estás haciendo?, preguntó con palabras tranquilas, pero lo suficientemente afiladas como para cortar el acero. Víctor retrocedió un pequeño paso, levantando las manos lentamente con fingida inocencia. «Solo intento ayudar», dijo con frialdad, como si la reacción de Malik hubiera sido exagerada. «Tienes que mantenerlo tranquilo. Los demás pasajeros están intentando descansar». Malik lo miró fijamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Sus dedos acariciaron suavemente la espalda de Isaiah, sintiendo cada temblor, cada latido. El bebé volvió a gemir, pero estaba vivo, respirando, asustado pero a salvo. «No toques a mi hijo», dijo Malik, con la voz ahora más baja, controlada, pero cargada de advertencia. Víctor entrecerró los ojos y su máscara de cortesía se desvaneció por un segundo. «Un comportamiento disruptivo puede llevar a la moderación», murmuró, lo suficientemente alto para que Malik lo oyera. Sus palabras flotaron en el aire como humo, envenenando la atmósfera ya tensa. Se alisó el uniforme, le dirigió a Malik una última mirada que parecía decirle «conoce tu lugar», y se alejó sin decir nada más. Malik lo vio alejarse, con todos sus instintos gritándole que esto no había terminado. Miró a su alrededor. Un hombre 2 filas más adelante giró la cabeza rápidamente, fingiendo mirar por la ventana. Otro pasajero al otro lado del pasillo levantó la vista de su tableta con inquietud, como si intentara decidir si realmente había presenciado lo que acababa de ocurrir. Nadie habló, nadie intervino. Dentro de Malik, algo cambió.
Lo que había comenzado como un viaje de negocios, una misión discreta para hacer una presentación tecnológica, ahora era algo completamente distinto. No sabía cuál era el problema de Víctor, pero no era impaciencia. No era solo un mal día ni un mal servicio al cliente. No, era algo más oscuro, algo personal. Isaiah se movió, sus dedos aferrados a la camisa de Malik mientras emitía un grito suave y exhausto. Malik bajó la cabeza murmurando suavemente: «Estás bien, papá te cuida», susurró besando la frente del bebé. Pero al volver a levantar la vista, Malik escrutó la cabina con la mirada, buscando aliados, testigos, cualquier cosa que pudiera ofrecerle claridad o seguridad. No había nada. Solo aire frío, el suave zumbido del motor y una creciente sensación de aislamiento. Miró la almohada que Víctor había usado, ahora tirada bajo su asiento. Su aspecto inofensivo la hacía aún más inquietante. Malik metió la mano en su bolso, sacó un biberón de repuesto y se lo ofreció a Isaiah, quien bebió despacio, calmándose lo suficiente como para que los temblores se calmaran. Cada pequeño sonido del bebé se sentía amplificado ahora, cada uno como un detonante de lo que podría seguir. Víctor regresó al pasillo unos 10 minutos después. Sus pasos eran mesurados, demasiado tranquilos, demasiado ensayados. Revisó los compartimentos superiores mecánicamente, saludó a los demás pasajeros con forzada cortesía, pero sus ojos, esos ojos, se detuvieron demasiado tiempo en la fila de Malik. No contenían culpa ni disculpa. Transmitían algo más cercano al desprecio. Una advertencia, un desafío. Los pensamientos de Malik corrían. Si presento una queja en el aire, ¿dirán que exageré? Si levanto la voz, ¿me etiquetarán como la amenaza? Cualquier opción parecía una trampa. Necesitaba pruebas. Si Víctor volvía a intentar algo, Malik tendría que estar preparado, no solo por él mismo, sino por Isaiah. De repente la turbulencia volvió a sacudir la cabina, esta vez con más fuerza. La señal del cinturón de seguridad se iluminó con un suave tintineo. Isaiah gimió una vez más, sobresaltado por la sacudida, y Malik le acunó la cabeza con suavidad. Sabía que el llanto seguiría, era inevitable. Y con ese sonido llegaría Víctor. Efectivamente, el auxiliar reapareció unos minutos después, esta vez caminando más despacio, con los brazos a la espalda mientras pasaba junto a otros pasajeros. Malik se sentó más erguido, alerta. No iba a permitir que esto volviera a suceder. Su teléfono, ahora en el bolsillo del respaldo, tenía la cámara activada y grabando sutilmente. Se había asegurado de ello. Víctor redujo la velocidad cerca de la fila de Malik. Miró al bebé y luego a Malik. ¿Va a ser un problema durante el resto del vuelo? Srenia preguntó en voz baja y sin emoción. Malik no parpadeó. Es un niño, le están saliendo los dientes, ya te las arreglarás. Hubo un instante de silencio. Los labios de Víctor se curvaron en una media sonrisa. Solo intento que todo vaya bien, dijo, y luego se giró para regresar a la cocina. Pero Malik no se lo tragó. Por la forma en que Víctor se movía, por la mirada en sus ojos, no había terminado. Lo sentía en los huesos. Ajustó con cuidado el portabebés de Isaiah, apretándolo ligeramente para que el bebé estuviera más cerca de su pecho. La leve respiración del niño le resultaba cálida en la piel. El pulso bajo el cuello de Malik era constante, pero debajo se avecinaba una tormenta. Los pasajeros habían regresado a sus mundos, pero Malik sabía que no podía permitirse ese lujo. Ahora no, el peligro no había quedado atrás. Se movía por los pasillos, oculto a plena vista, vestido con un uniforme en el que la gente estaba acostumbrada a confiar. Víctor había cruzado la línea, pero Malik ya lo había decidido. La próxima vez estaría listo. Acababan de cruzar la línea entre la molestia y la crueldad. Víctor se abalanzó. La almohada cayó con un movimiento rápido y brusco, y su borde golpeó el rostro de Isaiah con una fuerza que hizo que el bebé se estremeciera y soltara un gemido ahogado y sobresaltado. Los instintos de Malik se impusieron a sus pensamientos. Levantó el brazo izquierdo de golpe, empujando a Víctor hacia atrás con una fuerte sacudida que hizo vibrar la bandeja en la mano de la azafata y envió un palito de plástico al suelo. «No vuelvas a tocar a mi hijo», dijo Malik con los dientes apretados, en voz baja, con la mirada fija en Víctor con una vehemencia que no necesitaba traducción. Víctor retrocedió un paso tambaleándose, con una mano aún agarrando la almohada
y la otra flexionada a un lado. Por un segundo, la máscara de atención al cliente se quebró, su mandíbula se contrajo y sus labios se separaron como si fuera a tomar represalias. Pero algo en la mirada de Malik, o tal vez el cambio de atención cercano, lo hizo detenerse. Al otro lado del pasillo, un hombre con un suéter azul marino levantó lentamente su teléfono. El tenue brillo azul de la pantalla lo delataba. No habló, ni siquiera los miró directamente, pero el ángulo de la lente de su teléfono dijo suficiente. Víctor lo vio. Su mirada se dirigió al teléfono y luego a Malik. La sonrisa tensa regresó, delgada y practicada, como si aún pudiera borrar lo que acababa de pasar fingiendo que no había sucedido. Sin decir palabra, se alisó el uniforme, se metió la almohada bajo el brazo y se dio la vuelta, caminando a paso rápido hacia la parte delantera de la cabina. Tenía los hombros rígidos, sus pasos demasiado precisos. No había terminado. Malik se quedó paralizado, con una mano acunando a Isaiah y la otra aún a medio levantar. El niño gemía suavemente, con los puños apretados contra el pecho de su padre. Malik bajó el brazo y le dio un suave beso en la frente a Isaiah, intentando calmar su propio pulso tanto como la respiración del bebé. El aire se sentía más pesado ahora. El zumbido del motor ya no era ruido de fondo, era el único sonido que llenaba el espacio entre ellos, un zumbido de terror. Las filas a su alrededor se habían quedado en silencio. La gente observaba ahora, aunque solo fuera por el rabillo del ojo. Un hombre miraba fijamente. Otro fingía leer la tarjeta de seguridad, pero no había pasado una página en minutos. Malik no estaba seguro de quién había visto qué, pero ya no importaba. Tenía que asumir que lo observaban, y eso era a la vez una bendición y un peligro. Se agachó con cuidado, sacó su teléfono del bolsillo lateral del asiento y abrió la aplicación de la cámara. Con la calma que le daba la práctica, lo colocó contra la pañalera en su regazo y lo inclinó ligeramente, apuntando la lente hacia el pasillo. La luz de grabación parpadeó silenciosamente. No podía arriesgarse, ahora no. La mente de Malik trabajaba en capas, lo que acababa de pasar, lo que podría pasar después y cómo prepararse. Víctor no había actuado como alguien que cometía un error. Había sido deliberado, controlado. No hubo tropiezo, ni disculpa, ni siquiera las palabras huecas que los auxiliares de vuelo solían pronunciar en momentos de tensión. Esa almohada no había sido un accidente, y si Víctor estaba dispuesto a hacerlo una vez, no 2 veces, lo volvería a hacer. Lo que más perturbó a Malik no fue la agresión en sí, sino el inquietante silencio posterior, la forma en que Víctor se había retirado sin protestar. Como un hombre con un plan, como alguien a quien no le preocupaban las consecuencias porque creía que no las habría. La respiración de Malik se calmó, su abrazo alrededor de Isaiah era firme pero suave. No podía permitirse el pánico. Pensó en su esposa, a miles de kilómetros de distancia, con su voz siempre tranquila incluso en las peores tormentas. Pensó en la promesa que le hizo cuando se fue. Lo tengo. Estará a salvo. No rompería esa promesa. Un movimiento atrajo su atención. Muy adelante, justo después de la cortina que separaba la primera clase de la cocina, la silueta de Víctor apareció brevemente. No estaba solo. Otro tripulante, más delgado, más bajo, calvo, estaba de pie junto a él, con las cabezas juntas conversando en voz baja. Malik no podía oírlos, pero la forma en que Víctor señaló hacia la cabina y luego se golpeó el pecho con un dedo, le revolvió el estómago. Hablaban de él. Ajustó el portabebés alrededor de Isaiah, asegurándose de que la cara del bebé fuera completamente visible y su respiración sin obstrucciones. Ya no confiaba en nada, ni en las mantas, ni en las almohadas, ni siquiera en la luz del techo que Víctor había apagado antes sin preguntar. Cada detalle podía ser una trampa, cada gesto, otra estrategia para cambiar la historia. Una voz detrás de él, tranquila, masculina, habló. ¿Estás bien? Malik se giró ligeramente. El hombre del suéter azul marino se había inclinado hacia adelante, con el teléfono aún en la mano. Vi lo que hizo, dijo el hombre. Estaba grabando. Malik asintió, con un nudo en la garganta. Gracias. Seguiré con la grabación, añadió el hombre. No estás solo. Las palabras impactaron más profundamente de lo esperado. No solo. Era algo que Malik no se había dado cuenta de que necesitaba escuchar.
pero ahora que lo había hecho, se aferró a ello como una cuerda en una marea creciente. Volvió a mirar hacia la parte delantera de la cabina. Víctor había desaparecido otra vez. Se había desvanecido tras la cortina. Pero el zumbido en el aire ya no provenía de los motores. Era algo más. Una tensión eléctrica, tensándose en el espacio entre el depredador y el protector. Un cable a punto de romperse. Malik ajustó las correas del portabebés y se enderezó en su asiento. Ahora tenía un plan. Tenía un testigo. Tenía imágenes. Y tenía determinación. Pase lo que pasara, estaría listo. La verdadera batalla apenas comenzaba y se desarrollaba en el aire. Víctor reapareció con una manta doblada sobre el brazo, una sonrisa practicada extendiéndose por su rostro como una máscara demasiado apretada para ser sincera. Las luces del techo de la cabina parpadearon levemente al entrar en el pasillo. Su sombra se proyectó alargada sobre los pies de Malik. Se movió con cautela, como si actuara para los pasajeros que lo observaban con sutiles miradas, y se detuvo junto al asiento de Malik. «Pensé que tú y el pequeño necesitarían un poco de consuelo extra», dijo Víctor con suavidad, con un tono teñido de falsa amabilidad. Desplegó la manta con un gesto teatral y se inclinó hacia adelante antes de que Malik pudiera responder. Los instintos de Malik gritaron. Mantuvo a Isaiah acunado firmemente contra su pecho, protegiendo la espalda del bebé con la palma de la mano. Víctor extendió la mano, colocó la manta sobre el niño, colocándola sobre los hombros de Isaiah, peligrosamente cerca de su rostro. Malik contuvo la respiración. La tela era pesada y áspera, no el suave algodón que le habían ofrecido antes. «No», dijo Malik en voz baja, con la voz como acero bajo terciopelo. Sus ojos se clavaron en los de Víctor, sin pestañear. Víctor no respondió. Retrocedió medio paso, con los brazos sueltos a los costados, pero su mirada se detuvo. Malik retiró lentamente la manta, doblándola él mismo y colocándola a su lado, lejos del rostro de Isaiah. Mantuvo la mano apoyada protectoramente sobre la cabeza de su hijo. Víctor ladeó ligeramente la cabeza como si le diera risa, luego se dio la vuelta y se alejó sin decir una palabra más, desapareciendo tras la cortina que separaba la cocina. Malik apretó la mandíbula, miró a Isaiah, cuyos párpados revoloteaban somnolientos, inconsciente de lo cerca que estaba el peligro. El ritmo de los motores zumbaba bajo ellos, pero la presión dentro de la cabina ya no era solo de altitud, era psicológica, táctica. Un suave movimiento llegó desde atrás. Una figura de clase turista se acercó, moviéndose con cautelosa urgencia. El joven se sentó en el asiento vacío del pasillo junto a Malik sin preguntar, en voz baja. «Me llamo León», dijo. «León Merrick. Vi lo que pasó hace un momento. Tengo parte en video». Señaló su teléfono que llevaba discretamente entre los dedos, con la pantalla atenuada, pero aún grabando. Malik lo miró con mesura, inseguro de las intenciones del desconocido. «¿Estás seguro de lo que viste?» León asintió rápidamente. «Sí. Y lo oí antes, Víctor. Estaba susurrando con otro miembro de la tripulación cerca de la parte de atrás. Algo sobre la necesidad de solucionar el problema de la quinta fila antes de aterrizar». Malik se quedó sin aliento. No necesitaba el contexto completo para entender lo que significaba. El mensaje era claro. Víctor intentaba tenderle una trampa. Sus prioridades se enfocaron con mayor claridad. El objetivo ya no era simplemente sobrevivir el vuelo. Tenía que reunir pruebas irrefutables, crear una red de seguridad de verdad que no pudiera borrarse ni distorsionarse después del aterrizaje. Malik asintió lentamente, reconociendo la alianza silenciosa. Metió la mano en el bolsillo de su asiento y sacó su teléfono, lo encendió y lo inclinó para que la lente de la cámara apuntara hacia el pasillo, escondido sutilmente detrás de su chaqueta doblada. Con Isaiah descansando en el portabebés, Malik se acomodó ligeramente, con un brazo alrededor del niño y el otro apoyado sobre su propia pierna para estabilizar la vista. A su alrededor la cabina parecía una olla a presión. Las conversaciones en voz baja de los pasajeros comenzaban a flaquear. Sus miradas se dirigían rápidamente hacia la fila de Malik y luego se apartaban rápidamente. Todos estaban conscientes ahora, pero no estaban seguros de lo que veían ni a quién creer. Esa duda, la mejor arma de Víctor, ya se filtraba en el aire como humo. El corazón de Malik latía a un ritmo lento y pausado. No habló. No se movió. Cada segundo era ahora parte de una silenciosa guerra de nervios. La cortina volvió a crujir.
Víctor salió de nuevo, pero esta vez fue más lento, más metódico. No llevaba nada en las manos, pero su postura era teatral. Recorrió el pasillo, saludando con la cabeza a los pasajeros al azar, fingiendo revisar los compartimentos superiores, mientras se acercaba lentamente al asiento de Malik como un depredador que acecha a su presa. El pie de León golpeaba el suelo, inquieto, pero no habló. Malik susurró sin mirarlo. «Sigue grabando. Y no interfieras a menos que toque al bebé». Víctor llegó a la fila de nuevo y se paró justo a su lado, sonriendo como quien saluda a viejos amigos. «¿Todo bien?», preguntó con voz brillante y vacía. Malik no respondió de inmediato. Miró a Víctor con una calma indescifrable. «¿Necesita algo, señor Haldren?», preguntó Malik en voz baja. La boca de Víctor se torció. «Solo revisaba al bebé. Parecías abrumado antes. Estamos aquí para ayudarte». Malik movió ligeramente el agarre de Isaiah, lo suficiente como para acercar al niño sin despertarlo. «Está bien, y no necesito tu ayuda». Víctor se quedó mirando un segundo más, entrecerrando los ojos lo justo para romper la ilusión. Luego se inclinó ligeramente, lo justo para que solo Malik y León pudieran oírlo. «Ojalá se quede así», susurró. Malik permaneció inmóvil, pero algo oscuro brilló tras sus ojos. No respondió. En cambio, extendió la mano y lentamente retiró la manta que Víctor había colocado antes del asiento contiguo y la dejó caer al suelo. Víctor la vio caer. Su sonrisa desapareció. ¿De verdad era necesario?, Swing preguntó, ahora en voz más baja. «Sí», respondió Malik. «Cada segundo cuenta, ¿verdad?». Las fosas nasales de Víctor se dilataron y por un instante su mano se contrajo, apenas un destello, pero suficiente para sugerir un impulso apenas contenido. León se removió en su asiento, levantando un poco el teléfono. El movimiento fue leve pero deliberado. Víctor lo notó. Su mirada se dirigió a la pantalla de León y vio el tenue punto rojo de grabación brillando en la esquina. Su sonrisa regresó, pero ahora parecía rota. «Bueno», dijo Víctor irguiéndose. «Le avisaré al capitán que su fila está siendo difícil». Malik no pestañeó. «Asegúrate de que lo sepa todo». Víctor se dio la vuelta y se fue, sus pasos firmes contra la suave alfombra. Una azafata cerca de la cortina de la cocina levantó la vista y luego apartó la mirada rápidamente al pasar. Malik exhaló lentamente. León dejó escapar un suspiro. «No ha terminado». «No», respondió Malik. «Pero nosotros tampoco». Las luces se atenuaron ligeramente cuando el capitán anunció turbulencias, pero Malik apenas oyó las palabras. Su atención estaba fija en el pasillo, en cada movimiento de Víctor, y en mantener la respiración de Isaiah firme y cálida contra su pecho. A su alrededor, los pasajeros se removían en sus asientos, algunos ajustándose los auriculares, otros intercambiando miradas que no entendían del todo. Una corriente de inquietud recorría la cabina. Y en ese silencio, una verdad se asentó pesadamente en el pecho de Malik. Cada movimiento era ahora una prueba de voluntad, y las apuestas subían. La mano de Víctor se lanzó hacia adelante con la almohada, repentina y brusca como un golpe. Malik captó el movimiento con la vista periférica justo a tiempo. El instinto superó la vacilación. Su antebrazo se movió por reflejo, interceptando la almohada antes de que llegara al rostro de Isaiah. El contacto fue firme. La muñeca de Malik giró bruscamente contra la de Víctor, empujándola hacia atrás con más fuerza de la que creía tener. Un gruñido de sorpresa escapó de los labios del azafato al retroceder. Sus dedos soltaron brevemente la almohada. Esta cayó sobre el regazo de Malik, un golpe sordo que, de alguna manera, sonó más fuerte que cualquier otro sonido en la cabina. Isaiah gimió bajo la barbilla de Malik, su pequeño cuerpo tenso contra el pecho de su padre. Malik lo atrajo con más fuerza, protegiéndolo como si el aire se hubiera vuelto hostil. Su corazón latía con un ritmo implacable, cada latido rugiendo como un trueno en sus oídos. No habló de inmediato. Sus ojos permanecieron fijos en los de Víctor, ya no cautelosos, solo fríos. «No», dijo Malik, con voz baja, precisa y acerada. «No vuelvas a tocar a mi hijo». Víctor no respondió, no con palabras, pero sus ojos entrecerrados, su mandíbula apretada y el lento y deliberado enderezamiento de su postura dijeron suficiente. Retrocedió un paso, mirando por encima del hombro,
y se ajustó el borde del chaleco como si aún tuviera el control. Pero Malik vio el temblor en sus dedos, la ligera grieta en su armadura. La ilusión se desvanecía. Un leve jadeo a sus espaldas le indicó que ya no estaban solos en su conciencia. Alguien lo había visto. Alguien los observaba ahora, y eso lo cambió todo. El intercomunicador crepitó sobre sus cabezas, un marcado contraste con la tensión que llenaba el espacio. «Damas y caballeros», llegó la voz del capitán, tranquila pero distante. «Se esperan ligeras turbulencias. Por favor, permanezcan sentados con los cinturones abrochados mientras iniciamos el descenso hacia Ciudad Belwyn». Víctor no se movió. En cambio, se inclinó hacia adelante de nuevo, su sombra cayendo sobre Malik como una cortina de humo. Apenas movió los labios al hablar. «Saben», murmuró, «los bebés que lloran no siempre salen ilesos de los vuelos». Malik se quedó paralizado. Las palabras le cayeron como hielo en la espalda. Ya no eran vagas, ni murmullos de enfado ni sutiles indirectas. Era una amenaza, apenas velada, pero agudizada por la intención. Víctor ya no fingía frustración. La estaba utilizando como arma. Malik entrecerró los ojos. Quería gritar, quería alertar al capitán, ponerse de pie y exigir respuestas, exigir seguridad. Pero la señal del cinturón de seguridad estaba encendida. Estaban a minutos del descenso, y cualquier movimiento repentino podría ser usado en su contra. Ya lo había visto antes. Pasajeros furiosos, etiquetados como disruptivos, arrestados antes de que pudieran explicarse. Así que se mantuvo firme. Por Isaías. Isaías gimió de nuevo, un sonido suave e impotente que arañó el pecho de Malik. Su hijo no entendía qué estaba pasando, solo sentía el miedo que irradiaba su padre como calor. Y eso bastó para que Malik apretara la mandíbula, con todo el cuerpo rígido de furia contenida. La mano de Víctor se movió de nuevo. Pero esta vez Malik estaba listo. En el momento en que la almohada se movió hacia adelante, Malik levantó el hombro bruscamente y usó el codo para apartar el brazo de Víctor. No fuerte, no violento, pero suficiente para que Víctor retrocediera medio paso, sorprendido por la fuerza que no esperaba. Víctor abrió la boca en señal de protesta, pero antes de que pudiera pronunciar palabra, un sonido recorrió la cabina, el zumbido agudo de la cámara de un teléfono al encenderse. Alguien estaba grabando. Malik no miró a quién. No le hacía falta. Lo que importaba era que Víctor lo notó. Su mirada se dirigió hacia la fuente del sonido. Sus labios se cerraron con fuerza. El aire cambió. Por primera vez, Malik vio un destello de incertidumbre en los ojos de Víctor. La tensión no desapareció. Se tensó. Se comprimió. Como si la cabina misma contuviera la respiración. Los motores bajo ellos zumbaban con más fuerza, anunciando el descenso, pero en el interior, todo movimiento se ralentizó. Malik no soltó a Isaiah. Su brazo rodeaba firmemente la espalda del bebé, con la otra mano cerca del bolsillo donde grababa su teléfono, inclinada discretamente hacia el pasillo. Cada detalle importaba ahora, cada expresión, cada tic, cada testigo. No volvió a hablar, y Víctor tampoco, pero no tenían por qué hacerlo. Ambos sabían lo que venía después. El juego había cambiado, y sin embargo, la mente de Malik ya estaba en marcha. Aterrizarían pronto. El avión rodaría. Las puertas se abrirían. Y en ese estrecho margen de tiempo, entre estar de pie y salir, Víctor aún podía intentar manipularlo todo, llamarlo violento, decir que Malik lo golpeó. Digamos que era un peligro para la tripulación, que el llanto del bebé no justificara un comportamiento agresivo. Tenía que estar preparado. La voz del capitán volvió a sonar, esta vez con más seriedad. «Tripulación de vuelo, preparen la cabina para la llegada». Las señales de los cinturones de seguridad seguían encendidas y los auxiliares de vuelo empezaron a caminar de un lado a otro. Pero Víctor no se movió mucho. Retrocedió 2 filas y se giró de lado, fingiendo revisar el compartimento superior, pero Malik sintió la mirada clavada en su rostro. Todos los músculos de su cuerpo permanecieron tensos. Lo presentía. Otro golpe. Un giro en la narrativa. Una trampa tendida. Pero ahora, más pasajeros eran conscientes del peligro. Los teléfonos estaban inclinados. Cejas arqueadas. Movió ligeramente a Isaiah, susurrándole suavemente al oído, calmándolo con palabras suaves que enmascaraban su propia tormenta. El bebé se acurrucó, respirando contra su pecho. La mirada de Malik permaneció al frente, concentrada, lista. Ya no era solo un pasajero,
Era el testigo, el padre, la línea entre el daño y la protección. Y el momento siguiente lo decidiría todo. El descenso hacia la pista estaba a punto de convertirse en un descenso al caos. El murmullo bajo de Víctor atravesó el zumbido de la cabina como una cuchilla. Se inclinó hacia el tripulante más bajo con los auriculares. Su conversación era tensa pero susurrante. Malik no pudo distinguir las palabras exactas al principio, pero cuando León inclinó sutilmente su cuerpo hacia ellos, captó lo suficiente. Dijeron algo sobre neutralizar la situación antes de la puerta, susurró León, apenas moviendo los labios. A Malik se le encogió el estómago. Neutralizar no era la clase de palabra que una tripulación de vuelo usara a la ligera. No sonaba a protocolo. Sonaba a estrategia, algo coordinado, premeditado y peligroso. Apretó con más fuerza a Isaiah, quien apenas comenzaba a calmarse. Sus suaves gemidos se reducían a hipos superficiales contra el pecho de Malik. El calor del niño era lo único que lo anclaba en ese momento. El letrero de abrocharse los cinturones se iluminó sobre ellos con un tintineo sordo, seguido de la voz del capitán anunciando el descenso. El suave zumbido de los motores se intensificó a medida que la aeronave iniciaba su lento descenso hacia Bellwyn City, pero dentro de la cabina la presión aumentaba de otra manera. Víctor se puso de pie de nuevo. Con el letrero de abrocharse los cinturones encendido y la orden de que los pasajeros permanecieran sentados, su movimiento parecía deliberado. No una respuesta al deber, sino una muestra de dominio. Mientras caminaba por el pasillo, con la mirada fija en Malik como un cazador acechando a su presa. Malik sintió la mirada antes de verla, su peso, su desafío. Malik se giró ligeramente hacia la ventana, protegiendo a Isaiah con su cuerpo. Metió una mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó el teléfono a medias. Sus dedos se movieron rápido y con práctica, escribiendo un mensaje para Darren. «Te necesito en la puerta inmediatamente. Tripulación de vuelo intensificando. Bebé no es seguro». Luego adjuntó los videos, el suyo y el de León, y pulsó enviar. Una pequeña marca verde confirmó que se había enviado. «¿Lo conseguiste todo?» «Srenia», murmuró Malik, con la mirada fija en el pasillo. León asintió. «Todo desde el segundo empujón. El tuyo también. Lo guardé todo en la nube por si acaso». Malik exhaló, pero mantuvo la mandíbula apretada. «Si intentan algo, no los dejaré», dijo León con voz firme. «No estás solo». Víctor se detuvo 2 filas más adelante, girando lentamente, su mirada recorriendo la cabina pero siempre volviendo a Malik. Ajustó una bandeja que no necesitaba ajustes y luego se inclinó para comprobar el contenido de un compartimento superior. Pero Malik no se dejó engañar. Eran gestos para ganar tiempo, para posicionarse, para acercarse sin romper las órdenes. Otro pasajero se removió en su asiento, atrayendo la mirada fugaz de Víctor, pero nadie habló. El silencio no era apacible, era expectante. Incluso el aire parecía haberse detenido a escuchar. El regreso de Víctor por el pasillo fue más lento, más calculado. Su mano izquierda rozó el respaldo de un asiento. La derecha se quedó flotando demasiado cerca de la fila de Malik. Al pasar, murmuró en voz baja, lo suficientemente alto para que Malik lo oyera. Los bebés que lloran demasiado no siempre salen ilesos de los vuelos. El cuerpo de Malik se tensó. Las palabras no solo eran crueles, eran una amenaza, veladas por la cortesía pero agudizadas por la intención. Víctor no dejó de moverse, continuó unas filas más atrás antes de finalmente acomodarse cerca de la cocina, pero el daño ya estaba hecho. Las manos de Malik temblaban, no de miedo, sino de autocontrol. Le costó todas sus fuerzas no levantarse y gritar. En cambio, movió ligeramente a Isaiah, acomodando la cabeza del bebé en la curva de su cuello y susurrando: «Estás bien, te tengo, que nadie te toque otra vez». Sintió la respiración del bebé en su clavícula, sintió que su corazón se sincronizaba con el de su hijo. Pero el alivio no duró. Otra turbulencia recorrió la cabina e Isaiah se movió, dejando escapar un suave llanto de cansancio. Y así, Víctor reapareció. Fue más rápido esta vez, sin pretensiones de bandejas ni mantas. Volvió a levantar la mano con la almohada, levantando el brazo como por reflejo. Malik lo vio venir y se movió al instante. Levantó el antebrazo de golpe, atrapando la muñeca de Víctor en pleno movimiento. El crujido del contacto fue suave pero firme.
Un golpe sordo de músculo contra músculo. Víctor se estremeció, más por sorpresa que por dolor, pero Malik no lo soltó. «Inténtalo de nuevo», dijo Malik en voz baja, cada palabra grabada con acero. «Y me aseguraré de que no bajes de este avión sin esposas». Los labios de Víctor se separaron ligeramente, no por miedo sino por cálculo. Retrocedió lentamente, girando la muñeca como si evaluara la presión que Malik había aplicado. Un leve jadeo surgió de algún lugar detrás de ellos. Otro pasajero lo había visto. Bien, que lo vieran. León se inclinó hacia adelante, susurrando con urgencia. «Ya van 2 veces grabadas, ya no puede hacerse el inocente». Malik no respondió. Sus ojos siguieron a Víctor, quien retrocedió por el pasillo de nuevo, no sin antes echar una última mirada hacia atrás, esta vez no con ira, sino con cautela. Por primera vez, Víctor parecía inseguro. Las luces de la cabina se atenuaron cuando el avión inició el descenso final. La vista de la ventana cambió para revelar la ciudad abajo, Bellwyn, un mapa brillante de luces bajo el cielo crepuscular. Tan cerca ahora. Malik apoyó la frente ligeramente contra la de Isaiah. No sintió alivio. Todavía no. Demasiadas piezas seguían en movimiento. Demasiadas preguntas sin respuesta. Pero una cosa era segura. Víctor no había terminado. Y él tampoco. La pista estaba a la vista, pero el aterrizaje real aún estaba lejos. Las ruedas tocaron el asfalto con un golpe sordo y, por un fugaz segundo, la cabina exhaló un suspiro colectivo, aliviada, tal vez, de que el vuelo llegara a su fin. Pero para Malik Dorsey, ese sonido marcó el comienzo de algo mucho más peligroso. En el momento en que el avión se estabilizó tras el descenso, la postura de Víctor Haldren cambió con una precisión desconcertante. Atrás quedó la figura tensa e imponente que había violado repetidamente el espacio de Malik. En su lugar, un hombre fingía calma, con una expresión exagerada de compostura. «Damas y caballeros, por favor, mantengan la calma», anunció Víctor en voz alta, con una voz que cortaba la cabina como un cuchillo envuelto en seda. «Por la seguridad de todos, en breve escoltaremos a un viajero problemático fuera del avión». La declaración fue como un mazo, definitiva y acusadora. Varios pasajeros giraron instintivamente la cabeza hacia Malik, quien permanecía rígido en su asiento, abrazando a su hijo dormido contra su pecho. La palabra problemático resonó en sus oídos, absurda y venenosa. No se movió. No podría. No hasta que comprendiera lo que Víctor planeaba. Al otro lado del pasillo, la confusión se reflejó en los rostros. Algunos pasajeros miraron entre Víctor y Malik sin saber qué creer. La tensión era eléctrica, densa en el aire reciclado. De repente, León Merek se puso de pie. Su bandeja volvió a su lugar con un ruido metálico al levantarse, sin que le molestara la señal del cinturón de seguridad aún iluminada. «¡Mentira!», Component Placement gritó con voz áspera y convicción. «Tengo imágenes. Ese hombre agredió a un bebé». Se escucharon exclamaciones de asombro en varias filas. León levantó su teléfono, cuya pantalla se iluminó con el vídeo pausado, y se giró hacia el resto de la cabina. «Intentó asfixiar a ese niño 3 veces. Está todo aquí. No dejen que lo tergiversen». Víctor no se inmutó. Su sonrisa se profundizó, pero sus ojos ardían con una mirada fría. Levantó una mano e hizo un gesto sutil hacia la parte delantera del avión. 2 hombres, personal de tierra uniformado que esperaba en la pasarela, se acercaron, claramente llamados. La boca de Víctor se movió silenciosamente, formando palabras que solo ellos podían oír. Malik captó el movimiento y sintió que el miedo le subía al pecho como una marea. No esperó. Alzó la voz, no para gritar, sino para ser escuchado, para ser innegable. «Me agredieron», dijo Malik con firmeza, con un tono firme. «Un miembro de esta tripulación puso en peligro la vida de mi hijo. Tengo pruebas en video, declaraciones de testigos, y no me silenciarán». Habló con calma, deliberadamente, cada palabra elegida como una piedra colocada en defensa de la verdad. Los murmullos a su alrededor cambiaron. La sospecha se desvió de él y comenzó a posarse en Víctor. El rostro de Víctor se contrajo ligeramente. Sus dedos se curvaron, su pecho se hinchó con la respiración contenida. Sabía que la historia se le escapaba de las manos. León intervino de nuevo. «Ya subí las imágenes a la nube. Tienen fecha y hora, geolocalización y protección. Esto no va a desaparecer».
El personal de tierra vaciló al borde de la cabina, sus pasos seguros disminuyeron. Intercambiaron miradas, no de confusión, sino de incertidumbre. La escena frente a ellos ya no coincidía con la versión que Víctor probablemente había pintado. Malik vio su vacilación y aprovechó el momento. «Insto a cualquiera que haya presenciado lo sucedido», dijo, volviéndose ligeramente hacia los pasajeros más cercanos, «a que hablen, ahora o cuando se les pregunte. Mi hijo no hizo nada malo. Yo no hice nada malo. El peligro provenía de la tripulación». Un hombre de mediana edad, unas filas atrás, asintió lentamente, sacando su teléfono como si recordara algo. Una mujer se inclinó hacia su esposo, susurrando atentamente. El silencio que una vez había cubierto la cabina ahora se llenó de una silenciosa resistencia. La falsa compostura de Víctor comenzaba a erosionarse. Su mandíbula se movió silenciosamente. Sus ojos se dirigieron a la puerta de la cabina como si deseara que el capitán saliera y restaurara la narrativa que había intentado controlar. Pero nadie vino. El corazón de Malik latía con fuerza en su pecho, pero su rostro permaneció impasible. No sabía cómo se desarrollaría esto una vez que se abrieran las puertas, pero de una cosa estaba seguro. Había cambiado el rumbo. Su voz había sido escuchada. Y aunque Víctor intentara tergiversar la historia de nuevo, había demasiadas miradas, demasiadas verdades aflorando a la superficie. Los dos miembros del personal de tierra retrocedieron ligeramente, indecisos sobre si continuar. Su lenguaje corporal reflejaba la duda que ahora se cernía sobre la cabina. Los pasajeros miraban a Víctor. Sus miradas ya no eran pasivas, estaban cuestionando, juzgando. Malik acomodó a Isaiah en sus brazos, acercando al bebé, escuchando la suave respiración contra su pecho. La pesadilla no había terminado, pero por primera vez, no la enfrentaba solo. La verdad ganaba terreno, pero el tiempo se le escapaba. Las puertas de la cabina se abrieron con un siseo mecánico, dejando entrar una ráfaga de aire cálido y húmedo que inundó el espacio presurizado como una ola rompiendo contra un cristal. La tensión dentro del avión, ya tensa, se puso en movimiento. Dos miembros del personal de tierra entraron rápidamente desde la pasarela, ambos con uniformes oscuros, inspeccionando la cabina con una eficiencia experta. Sus ojos se clavaron en Malik e Isaiah casi de inmediato. Sin decir palabra, comenzaron a avanzar por el pasillo. Víctor se quedó a un lado con la postura de quien revela un acto final. Su mano se dirigió hacia Malik con un movimiento rígido y deliberado, casi como un mago revelando un truco, con la expresión vacía pero su intención firme. «Es él», dijo Víctor con frialdad, con la voz lo suficientemente alta como para que se oyera en las filas circundantes. «Este es el pasajero que causa el disturbio». Malik no se inmutó. Mantuvo a Isaiah cerca de su pecho, con el corazón latiendo constante pero fuerte. El bebé se movió ligeramente, y el movimiento aterrizó a Malik en ese momento. Antes de que ninguno de los miembros del personal pudiera responder, una voz autoritaria resonó desde la puerta del avión. «Eso no será necesario». Todas las cabezas se giraron. Un hombre alto con una chaqueta gris ajustada entró por la entrada, con los hombros erguidos y una presencia inconfundiblemente firme. La placa de Darren Dorsey colgaba de su cinturón, no a la vista, pero lo suficientemente visible como para acallar cualquier pregunta prematura. Su mirada se dirigió directamente a Malik. Su silencioso intercambio duró menos de un segundo, pero fue revelador. La mirada de Darren se desvió entonces hacia Víctor, y en ese instante, el aire cambió de nuevo, como la presión que cae antes de una tormenta. La postura segura de Víctor flaqueó y su mano cayó torpemente a un costado. La mandíbula del auxiliar de vuelo se contrajo y retrocedió, repentinamente inseguro. Los dos miembros del personal de tierra se detuvieron a medio paso, intercambiando miradas confusas mientras el ambiente en la cabina se volvía cauteloso. Malik metió la mano en el bolsillo de su abrigo y le ofreció su teléfono, con la pantalla aún activa. «Esto contiene imágenes de un miembro de su tripulación intentando asfixiar a mi hijo», dijo con voz serena, cortando el silencio como una cuchilla. «Querrá verlo». Darren tomó el teléfono sin decir palabra y tocó la pantalla para reproducir el video. El débil audio, la voz de Víctor, el llanto apagado del bebé y la respuesta alarmada de Malik resonaron débilmente en el silencio circundante. Los pasajeros se inclinaron en sus asientos, la tensión aumentando con cada segundo que pasaba.
Tras observar menos de un minuto, Darren levantó la cabeza. «Personal de tierra», dijo con calma. «Retrocedan. Esto es asunto de las fuerzas del orden». Los dos hombres dudaron. Uno abrió la boca como para protestar, pero Darren ya mostraba su placa con más claridad. «Este pasajero está bajo mi protección», continuó mirando a Víctor. «Y su empleado está a punto de ser investigado por poner en peligro a un menor». La compostura de Víctor se quebró un poco. Entreabrió los labios y los volvió a cerrar. Su mirada se dirigió a la cabina, buscando, quizás, el apoyo del capitán, pero no llegó ninguna ayuda. El silencio se hizo más tenso, deshilachándose. Los pasajeros se agitaron en sus asientos. Algunos se asomaron al pasillo. Los teléfonos estaban de nuevo fuera, no a escondidas esta vez, sino grabando abiertamente. Sus pantallas brillaban como pequeños reflectores, enfocados no en Malik, sino en Víctor. Darren se volvió hacia Malik en voz baja. ¿Alguien más grabó algo? Malik asintió sutilmente. León tiene una copia de seguridad en video. Está en el pasillo, unas filas atrás. Darren asintió bruscamente y se giró hacia los pasajeros cercanos. Si presenciaron algo del incidente, dijo con voz potente pero serena, por favor, permanezcan disponibles para el interrogatorio. Nos estamos tomando esto muy en serio y su cooperación podría ser crucial. Víctor dio un paso adelante repentinamente, intentando recuperar el control. Oficial, solo cumplía con mi deber. El niño lloraba desconsoladamente. Intentaba ayudar. El padre reaccionó de forma exagerada. Darren ni siquiera parpadeó. Dejaremos que las imágenes hablen por sí solas. El rostro de Víctor se ensombreció, pero permaneció inmóvil. Parecía estar calculando algo. Quizás si extender la historia o retirarse. En el silencio que siguió, los susurros de los pasajeros se hicieron más fuertes. Algunos murmuraban entre sí, algunos claramente compartiendo sus propios relatos. «Disculpe», dijo una nueva voz. Todos se giraron para ver a un hombre de unos 50 años, elegantemente vestido con una chaqueta de negocios, levantándose lentamente de su asiento al otro lado del pasillo. «Lo vi», dijo con claridad. «Vi a ese hombre presionar una almohada sobre la cara del bebé. 2 veces». La declaración del hombre fue como una piedra lanzada en agua quieta. Víctor parpadeó, sorprendido. Darren miró al testigo, asintiendo con contenida gratitud. «Por favor, espere un momento. Necesitamos su declaración completa». Víctor palideció. Su confianza se quebró visiblemente. Volvió a mirar hacia la parte delantera del avión, pero la puerta de la cabina seguía cerrada. No venía ningún rescate, ningún apoyo, solo el frío desenlace de cada mentira que había intentado construir. Detrás de ellos, más pasajeros sacaban sus teléfonos, hojeaban videos, listos para ofrecer su pieza del rompecabezas. Cada uno era un clavo más en el ataúd de la defensa de Víctor. Malik abrazó a Isaiah con fuerza, pero sus ojos no se apartaron de Víctor. Sus manos temblaban levemente, no de miedo, sino de concentración, de algo más fuerte que la rabia. No necesitaba gritar. La verdad comenzaba a surgir sola, y a medida que los murmullos se hacían más fuertes y se reunían las pruebas, Malik sintió que algo cambiaba, no solo en la cabina, sino dentro de sí mismo. La impotencia que había cargado durante horas comenzó a disiparse. No porque la lucha hubiera terminado, sino porque ya no luchaba solo. El equilibrio de poder en la cabina acababa de cambiar. Empujó la cara de un bebé negro contra una almohada, seguro de que nadie intervendría. Si crees que todo acto de abuso debe ser respondido, suscríbete ahora, la justicia empieza aquí. La voz de Víctor rompió el silencio cargado como una alarma ensayada. Este pasajero se volvió agresivo y puso en peligro a otros, declaró, con un tono alto y demasiado seco. Reaccionó de forma exagerada al manejo rutinario de la tripulación. Seguimos el protocolo estándar. Malik se tensó en su asiento, con Isaiah aún dormido contra su pecho, ajeno a la tormenta que lo rodeaba. Sentía cómo la ira le subía por el cuerpo, no solo por la ira, sino por el peso de lo que Víctor intentaba hacer, darle la vuelta a la historia, hacerlo parecer la amenaza. La mentira era descarada, pero las mentiras dichas con seguridad tenían una forma de pegar, sobre todo en lugares donde el poder era uniforme. Un destello de vacilación recorrió la cabina.
Los pasajeros miraron a su alrededor, sin saber qué creer. Por un segundo, la estrategia de Víctor pareció funcionar. Entonces, una voz se alzó desde el otro lado del pasillo, firme e inconfundiblemente clara. «Eso no fue lo que pasó», dijo el hombre. Todas las cabezas se giraron. Russell Kane, un hombre de cabello plateado con una chaqueta deportiva azul marino y gafas rectangulares, se levantó lentamente. Mantenía una compostura que llamaba la atención sin esfuerzo. Su mirada se fijó en Víctor, luego se desvió brevemente hacia Malik, ofreciéndole un sutil asentimiento de solidaridad antes de volver a hablar. «Te vi presionar una almohada sobre la cara de ese bebé», dijo Russell con firmeza. «No una, sino 2 veces. Y vi cómo ese padre tuvo que apartarte solo para proteger a su hijo. Eso no era el protocolo de la tripulación. Era algo más». La expresión de Víctor apenas se alteró, pero sus hombros se tensaron, y la calma que lo rodeaba comenzó a desmoronarse. Malik captó un leve tic en la mandíbula del hombre, el entrecerrar los ojos, pequeñas señales de que la mentira se estaba desvaneciendo. «Puedo confirmarlo también», añadió otra voz, esta vez de un hombre más joven 2 filas atrás. Un hombre con una sudadera gris se inclinó hacia adelante, con una mano levantada. «No lo vi todo, pero vi a Víctor apoyarse en esa almohada más de una vez. No estaba bien». Como si se hubiera roto un dique, siguieron más murmullos. Un hombre cerca de la salida de emergencia asintió lentamente. Un adolescente con auriculares se los quitó y dijo que había grabado parte. La silenciosa ansiedad que se había apoderado de la cabina dio paso a una inquietante comprensión. Los pasajeros ya no eran solo observadores, eran testigos. Malik apretó más fuerte a Isaiah, pero su respiración comenzó a calmarse por primera vez desde que comenzó el enfrentamiento. Su voz había luchado por hacerse oír. Ahora otros la amplificaban. Darren no perdió ni un segundo. Moviéndose con silenciosa eficiencia, comenzó a tomar declaraciones. Con el teléfono en mano, la grabadora en directo, se movió de asiento en asiento como un cirujano cosiendo una herida abierta. «¿Nombre?», Srenia preguntó a Russell. «Russell Kane», fue la respuesta. «Soy administrador escolar jubilado, y sé lo que vi». «Bien», respondió Darren. «Nos aseguraremos de que quede grabado». Mientras tanto, Leon ya estaba subiendo su grabación a un servidor seguro en la nube. Se acercó a Malik. «Ya está en directo», susurró. «Tengo todo respaldado. Aunque alguien intente ocultarlo, está ahí». Malik asintió, con un nudo en la garganta. Al remolino de miedo y furia en su pecho se unió ahora algo más agudo, la esperanza. En la parte delantera de la cabina, la puerta se abrió con un suave silbido. El capitán salió, pálido y demacrado. Su mirada recorrió a los pasajeros, deteniéndose un instante en Malik y luego en Víctor. Abrió la boca como para hablar, pero dudó. Todo esto está bajo revisión», dijo vagamente, con palabras quebradizas. «Se están siguiendo los procedimientos de la compañía». Entonces, sin esperar respuesta, se dio la vuelta y regresó a la cabina, refugiándose tras puertas reforzadas como quien escapa de un tribunal que ya no desea presidir. La confianza de Víctor se quebró por completo. Su mirada pasó de Darren a Russell, de Leon a Malik. No había camino a seguir que no terminara en la rendición de cuentas. Malik permaneció sentado, pero su presencia ahora tenía peso. No solo como un padre defendiendo a su hijo, sino como un hombre rodeado de verdad, apoyado por un creciente muro de voces que se negaban a callar. La máscara de calma de Víctor comenzó a erosionarse. Su boca se tensó en una fina línea. Cruzó los brazos a la defensiva sobre el pecho, como preparándose para un golpe. Parecía más pequeño ahora, no en tamaño sino en autoridad. El juicio silencioso de la cabina lo oprimía como la gravedad. No había nada más que decir. La mentira se había hecho añicos. Toda mentira estaba ahora a la sombra de la prueba. Víctor se tensó al ver aparecer los primeros uniformes de la Marina al borde de la cabina. Los pasos de 3 agentes de seguridad del aeropuerto resonaron en el estrecho suelo del fuselaje. Su presencia exigía atención inmediata. Se movían con una eficiencia experta, con expresiones indescifrables pero alertas, observando a los pasajeros antes de centrarse en la alta azafata, ahora congelada en medio del pasillo. «¿Señor Víctor Haldren?», preguntó uno de los agentes con un tono monótono pero firme. Víctor se ajustó la corbata con dedos temblorosos y respondió.
Sí, pero antes de que saque conclusiones precipitadas, Darren cortó sus palabras con una cuchilla. Está siendo investigado por poner en peligro la vida de un menor, dijo, dando un paso al frente con una autoridad serena y controlada. Tenemos múltiples declaraciones de testigos y grabaciones de vídeo que respaldan la acusación. La mirada de Víctor se desvió hacia Malik, que permanecía en silencio a pocos metros de distancia, con Isaiah fuertemente apretado contra su pecho. El bebé se movió suavemente, pero no lloró, con la mejilla apoyada en la clavícula de Malik. Malik no habló, pero su mirada era firme e inquebrantable. Ya no había miedo, solo determinación. Tengo todo el derecho a explicar mi versión, espetó Víctor, con la presión en su voz finalmente aflorando. Puede explicárselo a los investigadores, respondió Darren mostrando su placa. Cada segundo que se demore solo lo empeora. El oficial de seguridad a cargo asintió una vez. Señor, por favor, acompáñenos. Víctor dudó. Luego avanzó lentamente, con los hombros tensos y la barbilla levantada, como si se aferrara a un atisbo de dignidad. Intentaba parecer sereno, pero sus pasos delataban tensión, rígidos, reticentes, como un hombre caminando sobre cemento húmedo. Los pasajeros observaban en silencio, con los teléfonos en alto. Algunos grababan, otros simplemente observaban, con expresiones que iban del asombro a la indignación. El silencio en la cabina era inquietante. La tensión, antes invisible, finalmente se había convertido en algo tangible. La verdad había atravesado la carcasa presurizada del vuelo. Al pasar junto a la fila de Malik, Víctor curvó los labios en un último y amargo intento de superioridad. «Esto no saldrá como crees», murmuró, pero su voz carecía de convicción. Malik no respondió. Simplemente se giró ligeramente, protegiendo a Isaiah con un brazo mientras entraba al pasillo. Tras él, León se levantó y lo siguió, guardando el teléfono en el bolsillo. «Malik», llamó León en voz baja, alcanzándolo justo antes de la salida. «Enviaré todas las copias de mi material. No podrán enterrar esto». Malik miró hacia atrás y asintió. «Gracias», dijo con voz tranquila pero firme. «Esto no termina aquí». En el momento en que los zapatos de Malik tocaron la pasarela, sintió como si saliera de una cámara de presión. El aire exterior era húmedo y pesado, pero se sentía más limpio que cualquier cosa que hubiera respirado en esa cabina. Tras él, el movimiento continuaba mientras los agentes se llevaban a Víctor en dirección contraria. Darren lo seguía de cerca, marcando ya en su teléfono para comunicar con la unidad policial del lugar. Su mano libre rozó brevemente el hombro de Malik, un gesto silencioso de consuelo, de reconocimiento. Malik no necesitaba palabras, solo necesitaba impulso. Unos pasos más, y el borrón de las luces de la terminal apareció ante sus ojos. Los pasajeros pasaban sin percatarse de que acababa de azotar una tormenta. «He enviado los videos a la nube», dijo León desde atrás, acelerando el paso para seguir el ritmo. «Por si alguien intenta algo». Malik apretó ligeramente a Isaiah. El bebé se movió de nuevo, pero permaneció tranquilo, como si percibiera el cambio del peligro a la seguridad. Pero Malik sabía que no era así. El vuelo había terminado, sí, pero la aerolínea no dejaría que esta historia se desarrollara sin resistencia. Tendrían abogados, tendrían dinero, darían vueltas a su narrativa, pero lo que no tendrían sería silencio. ¿Y Malik? Tenía la verdad, pruebas y un hermano que no abandonaría el rastro una vez que empezara a cazar. Miró por encima del hombro, vio la espalda de Víctor desaparecer en un pasillo y luego volvió a mirar hacia adelante. El aire era denso, el camino por delante incierto, pero una cosa estaba clarísima. El vuelo había terminado, pero la batalla apenas había comenzado. En el momento en que Malik entró en la terminal, la frialdad artificial del clima del aeropuerto dio paso al peso de lo que acababa de ocurrir. No se detuvo a mirar a su alrededor, no intentó procesar el mar de rostros desconocidos que lo rodeaban. Solo se concentró en el cálido peso de Isaiah contra su pecho, respirando, a salvo, vivo. Eso solo era suficiente para impulsarlo hacia adelante, un paso decidido a la vez. Darren esperaba justo delante, flanqueado por dos hombres vestidos de civil con una mirada alerta y silenciosa. La unidad de investigaciones especiales del Departamento de Policía de Baldwin City. En cuanto vio a Malik, Darren asintió y señaló hacia un pasillo con la leyenda «Solo acceso autorizado».
sin preguntas, sin demoras, solo acción. Cruzaron una puerta de seguridad y uno de los agentes pasó su placa para acceder a una pequeña sala de interrogatorios insonorizada. Las paredes eran de un gris apagado, las luces tenues, el silencio inmediato y denso. Dentro, Malik se sentó con cuidado, ajustando el portabebés de Isaiah para que el bebé pudiera descansar más cómodamente. Isaiah se había quedado dormido, con su carita apoyada en el hombro de su padre. Malik pasó suavemente una mano por la nuca de su hijo. Sus dedos temblaban ligeramente, no por debilidad, sino por la contención. No había superado del todo el momento en la cabina. La sensación de esa almohada, el peso, el terror, todo seguía con él. Darren se sentó frente a él. Sacó un bloc de notas y dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa. «Estamos a salvo aquí», dijo en voz baja pero firme. «Ahora necesito tu relato completo, cada detalle, tal como sucedió. Sin filtros. ¿Listo?» Malik asintió lentamente, exhaló profundamente y comenzó. Mientras hablaba, su voz no tembló, pero apretaba la mandíbula cada vez que recordaba las manos de Víctor empujando la almohada hacia el rostro de Isaiah. Describió la mirada en los ojos de Víctor. No frustración ni irritación, sino algo más frío. Calculadora. Controlada. Darren escuchó sin interrupciones, escribiendo solo cuando era necesario. Los dos oficiales se miraban de vez en cuando, pero no dijeron nada. Cuando Malik llegó a la parte sobre la manta, sobre la amenaza velada de Víctor durante la turbulencia y el uso del término neutralizar, que León escuchó por casualidad, sus bolígrafos se detuvieron al unísono. Sin llamar, la puerta se abrió brevemente y León entró. Parecía tenso pero sereno, con la bolsa de la cámara aún colgada del hombro. «Lo siento», dijo asintiendo rápidamente. «También querías mi declaración, ¿verdad?» Darren le indicó que entrara. «Sí, llegas justo a tiempo». León se sentó junto a Malik y abrió su teléfono inmediatamente. «Tengo todo respaldado. Vídeo, audio, incluso un generador de transcripciones que grabó algunas de las conversaciones de Víctor». Estaba susurrando, pero el micrófono captó lo suficiente. «¿Qué oíste?», preguntó Darren con un tono que pasó de hermano a detective. León dudó un instante y luego dijo: «Estaba hablando con otro asistente, un tipo bajito con auriculares. No paraban de decir cosas como: ocúpate antes de la puerta, y no dejes que empeore después del aterrizaje. Pero lo que realmente me impactó, Víctor dijo algo sobre una bonificación por limpieza, si podía sacar a un pasajero importante sin incidentes». La pluma de Darren se quedó congelada a media palabra. Malik miró a León con voz aguda pero tranquila. «¿Estás seguro?» León asintió. «Seguro». Estaba lo suficientemente cerca como para oírlo. Lo dijo 2 veces. Darren se recostó en su silla, entrecerrando los ojos. Las piezas se estaban alineando en algo más siniestro. No solo una azafata violenta con mal carácter, sino un sistema, tal vez incluso un protocolo. Cogió su teléfono y lo desbloqueó con un rápido movimiento. Un nuevo mensaje apareció en la parte superior de la pantalla, recibido hacía apenas unos momentos. Sin nombre, solo un número. «Deja el caso antes de que se ponga feroz». Darren no se inmutó, pero su mirada se ensombreció. Pulsó algunos botones y reenvió el mensaje discretamente a un canal seguro de las fuerzas del orden, cifrándolo antes de enviarlo. No le dijo nada a Malik. Todavía no. Lo último que necesitaba su hermano era preocuparse por amenazas ocultas además de todo lo demás. Pero Malik se dio cuenta. ¿Algo va mal? Darren mantuvo la voz serena. «Nada que nos detenga». León se aclaró la garganta. «Sé que solo soy periodista, y quizá no debería decir esto, pero esto se siente más grave que la pérdida de control de un solo tipo. He volado docenas de veces, nunca había visto nada parecido. Fue como si creyera que se saldría con la suya». Malik miró a Isaiah, que dormía profundamente, ajeno a la tormenta que lo rodeaba. Esa imagen, la almohada, la respiración entrecortada, el pánico, volvieron a brillar en su mente como una luz estroboscópica. Y ahora, junto con la palabra «masa», todo adquirió una nueva forma. No era solo crueldad. Podría haber sido planeado. Darren finalmente se volvió hacia él. «Malik, si esto es lo que parece, no estamos hablando de un solo acto criminal.
Estamos hablando de negligencia organizada, tal vez incluso de un patrón de expulsiones selectivas. ¿Y si hay un sistema de recompensas detrás? No terminó la frase. No lo necesitaba. Malik abrazó con más fuerza a Isaiah. Su voz era tranquila, pero su mirada era penetrante. Entonces no nos detendremos en Víctor. Darren asintió con firmeza. No lo haremos. Tras ellos, la puerta insonorizada se cerró con un clic al entrar Russell Kane. El hombre mayor aún parecía conmocionado, pero resuelto. Estoy listo para declarar. Tengo mis notas. La sala se quedó en silencio por un instante, con la carga de la determinación en el aire. Malik miró a cada hombre, Leon, Russell, Darren, y sintió, por primera vez desde que comenzó el vuelo, que ya no estaba solo en la lucha. El oficial de la puerta comenzó a preparar el equipo de grabación. La investigación estaba oficialmente en marcha. Las pruebas se estaban acumulando. Los testigos estaban preparados. Pero en la mente de Darren ese texto se cernía como una sombra que trepaba por la pared. Estaban haciendo sonar algo real, y quienquiera que enviara ese mensaje no estaba mintiendo. Aún así, Darren lo mantuvo oculto, por ahora. Al otro lado de la mesa, la mirada de Malik había pasado del cansancio a la concentración. El objetivo ya no era sobrevivir, era exponerse y hacer justicia. La almohada era solo la superficie, algo más profundo se escondía debajo. 2 días después del vuelo, Malik Dorsey estaba sentado frente a una mesa de roble pulido en un tranquilo despacho de abogados en el centro de Bellwyn, con Isaiah dormido en el hueco de su brazo. A su lado estaba Darren, alerta y con el rostro impasible, con los brazos cruzados, mientras observaba los ventanales que daban al juzgado, justo al otro lado de la plaza. La sala estaba silenciosa, casi estéril, pero cargada del bullicio de los preparativos. Los papeles estaban cuidadosamente ordenados frente al abogado Miles Radburn, una presencia calculadora e inquebrantable con un traje gris y una mirada que no perdía detalle. Ya había revisado los testimonios de los testigos y las pruebas digitales, pero ahora revisaba el vídeo fotograma a fotograma, deteniéndose de vez en cuando para tomar notas en un delgado diario de cuero. «Mira», dijo Miles, congelando la grabación en un fotograma que mostraba la mano de Víctor agarrando la almohada, con los nudillos blancos y la mandíbula apretada de una forma que delataba algo más que estrés. «Esto no es un respingo ni un accidente, es controlado, deliberado». Malik asintió lentamente, con la mirada fija en la pantalla, pero la mente llena de pensamientos. Ver la mano de Víctor en ese momento, presionada contra el rostro de su hijo, todavía le revolvía el estómago. «Quiero que esto conste en acta», dijo Malik en voz baja. «Quiero que el tribunal vea esto y sepa qué clase de hombre podía trabajar en primera clase». Miles se recostó en su silla, dando golpecitos con el bolígrafo en su libreta. «Vamos a hacer más que eso. Vamos a perseguir al hombre y a la máquina que lo mantuvo allí». Darren intervino, con la voz serena pero cargada de ira contenida. «¿Crees que esto va más allá de Víctor?» Miles lo miró a los ojos sin dudar. «Lo sé. No se ve este tipo de silencio en una empresa a menos que hayan sido entrenados para mantenerlo». Se levantó de la silla y se dirigió hacia un tablero de corcho, ya lleno de nombres y plazos, los horarios de vuelos anteriores de Víctor, los códigos de queja internos de los archivos de recursos humanos de Crestfly y una lista de pasajeros conocidos del vuelo 728. Todo ello tenía una meticulosidad que delataba a alguien que había luchado contra gigantes antes y sabía exactamente dónde buscar grietas. «La estrategia es doble», empezó Miles. «Cargos penales contra Víctor por intento de asfixia y agresión a un menor, y una demanda civil contra Crestfly por fomentar una cultura de negligencia y coerción». Malik tensó la mandíbula al recordar el tono hueco del gerente de relaciones públicas que lo había llamado esa misma mañana. «Ya intentaron comprar mi parte», dijo. 5 correos electrónicos, 2 llamadas, todo en 1 hora. Me ofrecieron resolver esto en privado si aceptaba guardar silencio». Darren se removió en su asiento. «Están preocupados, y deberían estarlo». «No solo están preocupados», dijo Miles, volviendo a la mesa. Dejó caer un correo electrónico impreso sobre la mesa. «Están apurados. Esto provino de una línea de denuncia anónima que monitoreamos. Una cadena de mensajes entre 2 líderes de equipo internos en Crestfly, con fecha del día después del vuelo.
Ya están trabajando en maneras de replantear el incidente públicamente. Malik leyó las líneas entrecerrando los ojos. Presentar a Víctor como si actuara en beneficio del niño, posible emergencia médica. Enfatizar la inquietud de los padres. Retrasar la prensa hasta que se finalice el kit de relaciones públicas. Quieren presentar esto como un malentendido, murmuró. Siempre lo hacen, dijo Miles con mirada penetrante. Pero esta vez eligieron a la familia equivocada. El momento se detuvo mientras Isaías se removía suavemente en los brazos de Malik, con un leve suspiro escapando de sus labios. La inocencia del niño ante la creciente tormenta solo agudizó la determinación de Malik. Entonces el teléfono de Darren vibró, miró la pantalla y frunció el ceño. «Número bloqueado», dijo en voz alta y luego contestó. No habló, solo escuchó un momento antes de quitarse el teléfono de la oreja y ponerlo en altavoz. Una voz grave y sintética resonó. «Deja el caso, márchate. Nadie tiene por qué salir lastimado». Se hizo el silencio. Darren colgó sin decir palabra y se giró hacia Miles, quien permanecía extrañamente tranquilo. «Están fanfarroneando», dijo Miles. «Significa que estamos cerca de algo. No envían amenazas a menos que les asuste lo que ya está en marcha». Malik, aunque conmocionado, enderezó la espalda. «Que se asusten. No voy a irme». Miles asintió con aprobación. «Entonces, seguimos adelante. Redactaré la demanda civil y llevaré los cargos penales a un proceso formal para finales de semana». Mientras hablaba, la voz de Leon Merek zumbó en la habitación a través de una llamada telefónica por el altavoz. Acababa de revisar su grabación sin editar con un técnico y confirmó el audio de Víctor murmurando sobre una prima por limpieza y retirarlo discretamente antes del descenso. «Eso es premeditación», dijo Miles al instante, anotándolo. «Eso lleva esto de mala conducta a conspiración. Vamos a golpearlos más fuerte de lo que esperan». Darren volvió a cruzarse de brazos, con la mirada fija en la ventana. «¿Y si siguen contraatacando?» «No pestañeamos», respondió Miles. «Y no nos inclinamos». Malik exhaló lentamente, rozando con un dedo la pequeña mano de Isaiah. Había miedo, sí, pero no era nada comparado con el fuego silencioso y creciente en su pecho. Había comenzado este viaje solo queriendo llegar sano y salvo, pero ahora luchaba por algo más grande. Por la rendición de cuentas, por cada voz que Crestfly había intentado silenciar, y por un hijo demasiado pequeño para hablar por sí mismo. Esa noche, mientras Malik estaba sentado en su habitación de hotel viendo de nuevo las imágenes, la expresión fría de Víctor, la fuerza en sus movimientos, la crueldad despreocupada, comprendió lo que estaba en juego con más claridad que nunca. No se trataba solo de un vuelo. Se trataba del sistema que creía que un hombre como Víctor podía operar con impunidad, siempre y cuando la imagen de la empresa se mantuviera limpia. Su bandeja de entrada volvió a sonar. Otra oferta del equipo de relaciones públicas de Crestfly, esta vez con un tono más agresivo. No la abrió. Simplemente pasó el cursor sobre el mensaje y pulsó borrar. La aerolínea quería silencio, pero silencio era lo único que Malik se negaba a dar. El vídeo apenas llevaba 3 horas en línea cuando causó furor en Internet. Empezó con una sola subida, el vídeo de León, titulado simplemente «Auxiliar de vuelo pone en peligro a un bebé». La verdad sobre el 728 de Crestfly, sin música, sin voz en off dramática. Solo la cruda realidad, sin editar, el momento en que la mano de Víctor Haldren obligó a Isaiah a cubrirse la cara con la almohada. El llanto ahogado, la reacción de pánico de Malik, el enfrentamiento, y la escalofriante frase que Víctor murmuró lo suficientemente alto como para que el micrófono de León la captara. Los bebés que lloran no siempre salen ilesos de los vuelos. En cuestión de minutos, se compartía en foros de padres, páginas de derechos civiles y grupos de defensa de la aviación. Se desató una avalancha de indignación. Los hashtags estallaron en todas las plataformas. Justicia para Isaiah. Encubrimiento de Crestfly. Verdad del vuelo UTC 8. Malik no había previsto este tipo de atención, pero ahora que lo había encontrado, no se escondía. Mientras tanto, dentro de un despacho de abogados limpio y con paredes de cristal, encaramado sobre el distrito financiero de Bellwyn, el abogado Miles Rathburn estaba sentado a la cabecera de una mesa de conferencias llena de declaraciones, impresiones y tabletas digitales,
Las luces del techo zumbaban débilmente, proyectando un brillo estéril sobre la superficie, mientras Malik se paseaba cerca de la ventana, con Isaiah dormido en su portabebés. León estaba sentado cerca, con la mirada entre los reportajes de televisión y su propio teléfono. Darren se quedó de pie con los brazos cruzados y la mandíbula apretada, observando la ciudad. Miles levantó la vista de la última respuesta del equipo legal de Crestfly. Están recurriendo a una estrategia de distracción, dijo, tocando la pantalla. Están calificando las acciones de Víctor de intervención de seguridad malinterpretada y sugiriendo que tu reacción fue una exageración emocional. Malik dejó de caminar. ¿Exageración? Casi asfixia a mi hijo. Están apostando por la duda, respondió Miles con calma, aunque su mirada era penetrante. También te acusan de intentar usar el incidente para impulsar un plan personal. Darren se burló. Sí, el plan de no dejar que un hombre le meta una almohada en la cara a un bebé. León se inclinó hacia adelante. No funcionará. La grabación ya está disponible. La gente la vio. Están furiosos. Miles asintió, pero se mantuvo cauteloso. La presión pública ayuda. Pero en el tribunal necesitamos más que indignación. Necesitamos patrones innegables. Eso es lo que atribuye la responsabilidad al sistema, no solo al hombre. La tensión en la sala se vio interrumpida por el zumbido del teléfono de Darren. Miró la pantalla y luego arqueó una ceja. «Vas a querer oír esto», murmuró, saliendo ya para atender la llamada. Unos minutos después regresó, con el rostro indescifrable, pero los ojos iluminados con determinación. «Acabo de recibir una llamada de un hombre llamado Jarrett Allman», dijo Darren, deslizando su teléfono sobre la mesa. «Ex empleado de Crestfly. Dice que tiene memorandos internos que demuestran que la gerencia sabía de Víctor». Miles levantó la vista, repentinamente alerta. ¿Sabía qué? «Sabía que tenía antecedentes», respondió Darren. «Incidentes de agresión con familias que viajaban con bebés. Se presentaron quejas, varias, pero la empresa las marcó como prioridad de no escalada. Las ocultaron». «¡Objeción!». La voz del abogado defensor resonó, aguda y urgente, rompiendo el silencio de la sala abarrotada. Pero el juez Halbron apenas levantó la vista. «Revocada», dijo con calma, golpeando el mazo una vez. En la pantalla detrás de él, la grabación pausada mostraba a Víctor Haldren en movimiento, con la almohada en las manos, flotando a centímetros del rostro del bebé Isaiah. Las exclamaciones de asombro resonaron en la sala mientras el video se reproducía de nuevo a cámara lenta, con la grabación de León proyectada en alto para que el jurado y el público la vieran. Cada fotograma era innegable. Cada segundo contaba la verdad que las palabras habían intentado ocultar. Malik Dorsey estaba sentado junto a su abogado, Miles Rathburn, con las manos apretadas sobre su regazo. Isaiah, tranquilo ahora, yacía en sus brazos, acurrucado en una suave manta azul. La respiración constante del bebé era un ancla silenciosa en la tormenta que los rodeaba. Los ojos de Malik no se apartaron de la pantalla, no porque necesitara volver a ver la grabación, sino porque quería que el mundo la viera. Toda, sin sombras, sin giros, simplemente lo que sucedió, tal como sucedió. Miles se irguió volviéndose hacia el jurado con paso pausado. «No se trata de una molestia», comenzó, con voz serena pero firme. «No se trata de un malentendido. Lo que acaban de ver no es entrenamiento, no es protocolo. Es un hombre tomando una decisión, la decisión de poner en peligro a un bebé con la excusa de servir». Al otro lado del pasillo, los abogados de Crestfly se movían con inquietud. Su abogado principal, el señor Barnes, hojeaba notas que ya no necesitaba. Su estrategia se estaba desmoronando. La tranquila confianza con la que habían entrado al juicio había desaparecido, reemplazada por una creciente desesperación por controlar una narrativa que se les había escapado de las manos. El punto de inflexión llegó el día en que Jarrett Allman prestó juramento. Jarrett, ex coordinador de tripulación de Crestfly con reputación de obediencia y discreción, entró en la sala con paso lento y mesurado. Sus ojos no se inmutaron bajo el resplandor de los flashes, pero no fue su postura ni su presencia lo que silenció la sala, sino sus palabras. «Había una política», dijo con claridad, sentado rígidamente en el estrado. «No estaba escrito en los manuales, pero todos los líderes de tripulación lo sabían. Se llamaba Protocolo de Autorización Prioritaria, un código verbal». Miles se acercó.
¿Y en qué consistía este protocolo? Las manos de Jarrett se apretaron contra el borde del asiento. Se animaba a los auxiliares de vuelo a gestionar a los pasajeros señalados como disruptivos, especialmente si causaban retrasos, cuestionaban los procedimientos o presentaban quejas que pudieran derivar en investigaciones formales. ¿Y tenían incentivos para hacerlo? Una pausa. Luego. Sí. Miles dejó que el silencio se asentara. ¿Económicamente? Sí, respondió Jarrett en voz baja. Los miembros de la tripulación recibían bonificaciones por documentar expulsiones exitosas antes de que se registraran las quejas. La idea era resolver los problemas antes de que se convirtieran en responsabilidades legales. Víctor era muy bueno en eso. Un murmullo bajo se extendió por la galería. El corazón de Malik latía con fuerza en su pecho. Miró fijamente a Jarrett, reconociendo el peso que debió haber significado sacar esta verdad a la luz. ¿Alguien en Crestfly sabía sobre el historial de Víctor con niños pequeños en los vuelos?, preguntó Miles. Jarrett asintió lentamente. Se presentaron múltiples informes internos, algunos por parte de compañeros de tripulación. Uno decía que se agitaba con bebés que lloraban, otro involucraba contacto físico con un niño pequeño, todos marcados como prioridad de no escalada. No se le dio seguimiento. Pasó un segundo. Miles se volvió hacia el jurado. Y aún así, lo dejaron trabajar, solo, sin control, con pasajeros que no tenían ni idea de que estaban subiendo a un avión con alguien capacitado, no para desescalar, sino para desaparecer los problemas antes de que se hicieran públicos. La sala del tribunal quedó en un silencio sepulcral. Los miembros del jurado se inclinaron hacia adelante en sus asientos, con la mirada fija y las expresiones tensas. La defensa de Crestfly se apresuró a responder. «Damas y caballeros», comenzó el señor Barnes, «no perdamos de vista que las aerolíneas operan bajo una intensa presión. Ruido, turbulencias, pasajeros sensibles, hay momentos que exigen rapidez mental». «Pero no asfixia», interrumpió Miles. El juez Halbron arqueó una ceja pero no dijo nada. El siguiente testigo fue Darren Dorsey, el hermano mayor de Malik. Vestido con su uniforme de detective fuera de servicio, subió al estrado con serena autoridad. «Recibí un mensaje amenazador a las pocas horas de denunciar el incidente», dijo Darren rotundamente. «Decía que debíamos abandonar el caso antes de que se pusiera feo. No se lo dije a mi hermano de inmediato. Primero necesitaba verificar la fuente». «¿Y tú lo hiciste?», preguntó Miles. Darren asintió. «Rastreé el número hasta un teléfono prepago comprado con una tarjeta de gastos corporativa vinculada a un gerente de logística de Crestfly». Esa confesión causó una visible conmoción en la sala. Incluso el juez se recostó, ajustándose las gafas. «Intimidación, ocultación, represalia», resumió Miles. «Crestfly no solo no protegió a un niño. Construyeron una estructura donde la violencia podía considerarse servicio y la justicia podía silenciarse». El jurado tuvo 3 horas para deliberar. Tardaron menos de 4. Malik se quedó de pie sosteniendo a Isaiah, quien ahora dormitaba plácidamente contra su pecho. Le dolían los brazos, no por el peso del niño, sino por la carga emocional de semanas de entrevistas, testimonios, dudas y miedo. Cuando el jurado regresó, el presidente se puso de pie. Su voz no tembló. «Declaramos al acusado Víctor Haldren, culpable de agresión y puesta en peligro de un menor. Declaramos a Crestfly Airlines culpable de negligencia corporativa, mala conducta y obstrucción a la justicia». Exclamaciones entrecortadas. Obturadores de cámara. El bolígrafo de un abogado cayendo al suelo. Las palabras resonaron en la sala como un trueno. El juez Halbron dictó la sentencia esa misma tarde. Daños económicos sustanciales para Malik y su familia. Reformas impuestas por el tribunal a las políticas operativas de Crestfly. Programas obligatorios de reciclaje profesional para toda la tripulación nacional. Y una condena penal para Víctor. El rostro de Víctor permaneció impasible mientras se lo llevaban esposado. Por primera vez, no tenía una sonrisa burlona tras la que esconderse. Afuera, las escaleras del juzgado estaban inundadas de periodistas. Malik estaba en la cima, Isaiah aún en brazos, Darren a su lado. Miles hizo una breve declaración, instando a otras víctimas de abuso corporativo silencioso a presentarse. Pero cuando las cámaras enfocaron a Malik, no habló. No lo necesitaba.
La imagen de un padre sosteniendo a su hijo, con la sala del tribunal a sus espaldas, lo decía todo. Y al salir ante los flashes de las cámaras, con la mano de Darren en el hombro, Malik sintió que el peso del viaje se aliviaba, no porque hubiera terminado, sino porque la justicia finalmente había hablado. La almohada que una vez amenazó con quitarle el aliento a su hijo, ahora le había dado vida al cambio. Intentó robarle el aliento a un niño y lo perdió. Si defiendes la protección del inocente y el castigo del culpable, suscríbete ahora. Juntos, nos levantamos. Aviso legal. La historia que acabas de ver es ficticia. Examina temas como el racismo, la crueldad hacia los vulnerables y la rápida reversión del poder. Su propósito es crear conciencia sobre los peligros del abuso, la necesidad de rendición de cuentas y el deber moral de proteger a quienes no pueden defenderse, a la vez que invita a la reflexión sobre el costo humano de la violencia.